Bien, buen día a todos. Este concierto es un poco extraño, porque yo tampoco he sido muy amante o participante de conciertos, pero en lo que uno ve en televisión, la gente que va al concierto no está a 20 metros por allá lejísimos de la tarima, ¿no? Está ahí que le escupan en la cara, sí, el que canta, ¿cierto? Sí, a los que les gusta que le caiga el sudor del cantante y son felices allá gritando. Entonces, nada, si se pueden acercar, se los agradezco, no por incomodarles, vengo de una gripa que les quiero contagiar a todos, entonces, no mentiras, tengo problemas de garganta y quiero no tener que gritar mucho. Entonces les agradecería si tienen misericordia de mí y en mi bajo volumen de voz podemos escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. Hay una presentación que no es nada raro, si se logra bien y si no, está bien. La idea es poder, a quienes les gusta tomar nota en los sermones, se los recomiendo porque dicen los que saben que uno aprende mucho más no solamente cuando escucha, sino a la vez que escucha y escribe. Entonces eso lo ayuda a uno a estar no solamente concentrado, sino a que las cosas queden más en el corazón y en la mente de nosotros. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 5. Estaba por ahí preguntando y me dijeron que habían estado en campamento estudiando acerca de Primera de Corintios capítulo 1, si no estoy mal. Allí algunas características de la obra de Cristo en nosotros, de lo que Él se hizo o lo que Él hace en nosotros. Entonces me alegra muchísimo, o personalmente a mí me dio mucha envidia saber que están de campamento. Creo que en Suba, que es a donde yo asisto, nos hace falta ya pensar el más reciente fue en el 2018, entonces imagínense ustedes, hace rato no hacemos campamento, pero creo que sí, toca ir haciendo, alcanzamos a hacer un ahorrito, no somos tan juiciosos como ustedes sacando plata de todo lado. Voy a tener que cargar a mi mamá para allá también para que nos ayude con ideas. Entonces, bien, los felicito y me alegra muchísimo y que eso que aprendieron se haga realidad en nuestras vidas. Y tratando de conectar un poquito eso del campamento sin conocer exactamente cada charla, cada tema que se dio, pienso que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer una obra aquí en la tierra y salvó o salva y salvará a muchos humanos gracias a esa obra. Y esos humanos, Él se hizo justicia de Dios y se hizo santificación y se hizo muchas cosas por nosotros los salvos y nos deja a nosotros ahora en una posición bien especial. Nosotros en SUBA hemos estado hablando acerca del discipulado desde más o menos el mes de febrero. Gracias a toda la campaña que ha hecho la asociación en cuanto al discipulado, nosotros nos unimos a eso, participamos 7 varones del curso más o menos que se hizo del Instituto Fiel, aquí creo que también algunos han estado estudiándolo, luego 2 mujeres más lo hicieron en la segunda ronda que hubo acerca del curso, participamos del campamento 6 personas y hemos estado dándole vueltas al tema del discipulado. Y pensamos que esa obra que hizo Cristo en la cruz en Primera de Corintios, de lo cual ustedes estuvieron aprendiendo, nos deja a nosotros, los que somos sus hijos, la tarea, el papel, el rol de discípulos. Creo que eso, si yo les pregunto a ustedes quiénes son discípulos del Señor, deberían levantar la mano el mismo número de salvos. ¿Sí? No debería pasar que alguien diga yo soy salvo pero no soy discípulo, porque eso no cuadra. Desde que tú eres salvo, desde el momento en que Dios te da la salvación y te pone el sello del Espíritu Santo, de ese momento en adelante ya eres discípulo. Hacer la tarea o el papel de discípulo es diferente. Yo puedo ser discípulo y no hacer nada, sigo siendo discípulo vago, indisciplinado, desobediente, pero discípulo, o soy un discípulo que empieza a dar pasos y empieza a hacer la voluntad del Señor, entonces soy un discípulo obediente, pero soy discípulo. Y entonces, en ese contexto que quiero darles, en SUBA estamos estudiando acerca del discipulado y decidimos coger las charlas que vimos allí en el Instituto Fiel y convertirlas en predicaciones para la congregación. Y los que hicieron el curso recuerdan que había una tarea que era escoger unos pasajes de Mateo
y de esos pasajes de Mateo escoger creo que era uno y de ese hacer alguna análisis allí y entregar un ensayo de no sé cuántas palabras. Son bien negreros en Fiel, lo ponen a uno a trabajar harto, y después de eso, bueno, ahí hay una nota. Entonces cogimos esos sermones, esos pasajes que ellos escogieron y los hemos convertido en predicaciones. Yo me encargué de este pasaje en Mateo 5, capítulo 5 hasta el capítulo 7. Hoy no vamos a estudiar los 3 capítulos porque son muy largos. Fueron 3 charlas que tuve la oportunidad de dar allí en Suba. Vamos a hacer capítulo 5. Entonces la dinámica es la siguiente. Son capítulos profundos con demasiada información. Es el mismo Señor dando el sermón, es la misma predicación del Señor hacia la gente. Entonces imagínense eso, lo profundo que es. Además obviamente es palabra de Dios, pero como no tenemos tiempo, lo que vamos a hacer es vamos a leer la porción. Le voy a pedir el favor a alguno de los varones que esté por aquí que me vaya ayudando por mi tema de voz, y vamos a buscar allí las características de un discípulo, ¿vale? Entonces, todos somos discípulos si somos salvos. Si estás aquí y no eres salvo aún, esto espero te anime a dar ese paso y encontrarte cara a cara con el Salvador, aceptar tu condición de pecador, de necesitario, de habiente de un Salvador, y que entregues tu vida a Cristo. Pero si no eres salvo, estas características no se van a reflejar en ti muy fácilmente. Humanamente de pronto uno va a ver algo de esas características en la vida de un no creyente, pero plenamente solamente van a poder ser desarrolladas por aquellos que son hijos de Dios. Entonces son un privilegio para los hijos de Dios, para los discípulos. Y el Señor Jesús espera ver reflejado en la vida de cada uno de sus hijos estas características. No tienen nada más de fondo que lo que el Señor está diciendo. O sea, yo no hice aquí algo sino simplemente intenté leer y extraer de este pasaje lo que el Señor quiere para un hijo de Dios. Le voy a pedir el favor a Marcos si oras, en especial por mi voz, porque ya me siento más bajo de lo que debería, hasta ahora llevando 7 minutos. Bueno, oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias que has traído aquí, que acá para compartir con nosotros. Te pedimos, Dios, que le ayudes a su voz, a que pueda aguantar para poder anunciar tu palabra, explicarla. Te pedimos también, Dios, por nosotros, corazones dispuestos a escuchar y a ser confrontados y a cambiar en lo que sea necesario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Tenemos Chinomatic o tenemos control? ¿Lo puede usar? Para no molestarles. Gracias. Allá en el Chinomatic es Juliana, es Valeria, en mi congregación. Aquí estás ayudando o están ayudando, muchas gracias. Pero bueno, vamos a ver. Sí, funciona. Entonces, la primera parte del Sermón del Monte, versículos 1 al 12, el contexto general. El Señor Jesús empieza su ministerio, previo a empezar su ministerio está el capítulo 4 de Mateo. ¿Qué está pasando en el capítulo 4 de Mateo? ¿Quién se acuerda? La tentación, ¿cierto? Entonces el Señor dice, llegó la hora, hay que empezar a trabajar en lo que, enfocarme ya en lo que vine a hacer. Pasaron 30 años de su vida muy normal, como hijo, como hermano, no muy popular, pero llega el momento en que empieza su ministerio. Son 3 años de ministerio, y antes de empezar su ministerio él se enfrenta a un desierto, a oración, preparación espiritual. Allí es tentado. Todo el capítulo 4 nos narra un poco de esto, y en el capítulo 5 dice el versículo 1, y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces empieza él, después de ser tentado, a hablar a una multitud. En esa multitud tenemos gente interesada, gente que simplemente decía, ven, este señor es como interesante, lo hemos escuchado, lo estamos viendo, ¿qué tendrá? ¿Qué nueva doctrina trae? ¿Qué viene a decirnos? Y gente que ya es considerada discípulos. O sea, gente que ya había creído en él, ya lo veía como su Salvador, ya lo veía como Dios, y están allí. Entonces, entre la gente, entre la multitud, ahí están mezclados, gente, discípulos y no discípulos. Versículo 2, y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Entonces él
abre su boca y empieza a compartir este mensaje para el que lo quiera escuchar. Para el que esté allí al frente y que quiera escuchar algo de la voluntad del Señor, Él la comparte. Eso ya nos da a nosotros una tarea. Nosotros debemos compartir las verdades del Señor independiente del público. Hay creyentes y no creyentes. A los no creyentes el mensaje les llegará y seguramente, con toda certeza, Él hará su obra en su momento. A los creyentes esperamos que el Espíritu también les hable y les mueva a hacer su voluntad. Entonces en este capítulo vemos cómo Él empieza a hacer como una búsqueda de personas que estén dispuestas a creer en Él y a hacer su voluntad, pero no excluye, no deja por fuera a aquellos que simplemente están allí interesados. Con el tiempo vemos en Mateo que muchas de estas personas que estaban interesadas lo abandonaron. Simplemente dijeron, sí, muy muy bonito, te oiremos de esto otro día, y siguieron adelante. Pero muchas otras multitudes también lograron recibir esta información, procesarla, el Espíritu Santo hizo su obra y llegaron a ser salvos. Y empieza, y entonces allí es donde le voy a pedir el favor a algún hermano que me ayude a leer versículos 13 hasta el versículo 12 de Mateo capítulo 5. ¿De 3 al 12, sí, gracias. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Hasta allí está muy bien. Muchas gracias, hasta el 12. Este capítulo entonces se divide en dos partes principales. La primera parte principal la vemos en los versículos del 1 al 12, son las bienaventuranzas. Y la segunda parte, que va desde el versículo 12, el sermón termina en el 7:29, pero aquí lo tenemos, no lo tengo tan claro ahorita, ¿qué versículo lo tiene más rápido? 48. Hasta el versículo 48 es lo que vamos a ver hoy. Esta primera parte, ¿por qué empieza con bienaventuranzas? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Qué es? ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Perdón? 3 veces feliz, dicen por allí. ¿En otra versión hay algo que reemplace la palabra bienaventuranza o siguen usándolo? Dicha, dichosos. ¿Vale? Yo buscando en el diccionario encontré que decía una bendición suprema o una felicidad exaltada. Entonces lo que el Señor Jesús empieza a decirles es dichosos, 3 veces felices o muy felices aquellos que, y empieza a dar algunas características. Y de esas características, si vemos allí, podemos ver como una acción y una reacción, si se puede decir así. Al que sufre, ¿qué le va a pasar? Entonces va a haber una reacción, va a ser consolado. Al que lo persigan, y empieza a nombrar cosas que como que uno dice, venga, espere, no son como tan chéveres, ¿no? No está diciendo, imagínense al Señor, el sermón del monte, diciendo el Señor, bienaventurado el que me siga porque va a tener más plata. Bienaventurado porque si estaba sano, va a seguir sano toda la vida. Bienaventurado porque si era feliz, va a ser mucho más feliz. Porque si tenía esposa e hijos, va a vivir por siempre feliz con ellos. No son así, ¿cierto? Él da como una situación adversa y luego una bendición. Lo que entiendo yo que el Señor está haciendo aquí es decirle, listo, multitud,
Entre ustedes hay quienes me quieren seguir y quienes no, quienes están aquí sinceramente y quienes están aquí por interés. Entonces les voy a contar algo. Mis discípulos van a sufrir, pero yo les voy a ayudar. Mis discípulos van a ser perseguidos, pero yo voy a consolarlos. Mis discípulos van a estar tristes, pero yo voy a estar al lado de ellos. Mis discípulos les van a pegar, pero yo los voy a... espero hacerme entender la idea. Él es sincero con las personas y les dice, el discipulado no es color de rosa. El que quiera ser realmente mi discípulo, no espere llevar una vida, ¿sí?, caminando entre nubes o algo así. No, el discípulo hay que aterrizarlo. Discípulo, tienes que aterrizar. El discipulado es difícil. ¿Quieren ser mis discípulos? En otras palabras, les está preguntando el Señor a los que están allí, a esta multitud a la cual está hablando. Si lo quieren ser, se van a enfrentar a cosas difíciles. Pero no están solos, ¿cierto? Si reconocen su pobreza de espíritu, si lloran, si son mansos, si tienen hambre o sed de justicia, si son misericordiosos, si tienen limpio corazón, si son pacificadores, si padecen persecución, si sufren vituperio. Estas son las promesas del Señor para sus discípulos, pero no quedan allí. Él dice que Él va a estar con ellos. Entonces, creo que esta primera parte del Sermón del Monte enfrenta a los que están escuchándoles con una realidad. Ser discípulo no es fácil. Por eso es que muchos o varios de los que creen en el Señor Jesucristo son salvos y prefieren quedarse en ese punto. Prefieren quedarse ocupando una silla un domingo. Prefieren ponerle play a una reunión en Meet o en Jitsi o en lo que sea e irse a lavar la loza. Prefieren desempolvar la Biblia cada vez que hay un campamento porque toca llevar la Biblia. Porque no es fácil ser discípulo. Pero no nos quedemos con estos 12 versículos, con esta parte de que es fácil. De que no es fácil, sino quedémonos con las palabras de ánimo del Señor. Quedémonos con la bienaventuranza, con la bendición suprema de que estas cosas difíciles lleguen a nuestra vida. Porque no es solo lo difícil, porque hasta ahí llega un no creyente. Un no creyente también se queda sin trabajo. Un no creyente también sufre enfermedades. A un no creyente también lo traicionan, o lo desfalcan, o lo roban, o cualquier otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? A nosotros también nos pasa. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros tenemos la bienaventuranza dada por el Maestro. Cuando estén haciendo mi voluntad, cuando estén sufriendo por ser creyentes, cuando estén siendo vituperados por ser mis hijos, cuando estén sedientos de justicia por querer hacer lo que yo quiero, van a ser bienaventurados. Ojo, si están robando y los cogen y los meten a la cárcel, pues no esperen la bienaventuranza porque pues no están haciendo algo que Dios quiere, ¿sí? El punto es, si por hacer mi voluntad como discípulos sufren, bienaventurados. Decía yo en la iglesia, ser esposo no es fácil. Bienaventurados somos nosotros por nuestras esposas que nos hacen sufrir. ¿Sí? Cuando su esposa le saque el genio por ser un buen esposo, piense, bienaventurado, porque estoy sufriendo por hacer feliz a mi esposa. Esposas igual, padres, hijos, maestros, alumnos, vecinos, si ustedes sufren por hacer la voluntad del Señor, bienaventurados, felices, el Señor los va a recompensar. ¿Y por qué el Señor empieza entonces con las bienaventuranzas? Vamos a ver, ahora sí entrando, las características del discipulado. Y con cada una de las características, piense por qué se vuelve importante la bienaventuranza. Él empieza con bienaventurados porque van a sufrir. Ser mi discípulo no es fácil. Pero si lo quieren hacer, si se le miden al reto, a la tarea, van a ser bienaventurados.
primeros 12 versículos del capítulo 5 de Mateo. Le voy a pedir el favor a otro hermano que me ayude a leer versículos 13 al 16. 13 al 16. Mientras tanto pensemos si valdrá la pena ser discípulo, o mejor, ya lo somos los que somos hijos de Dios, actuar como discípulo, llevar a cabo el rol, el papel de discípulo. ¿Valdrá la pena? Hasta el momento yo creo que sí, porque yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero recibir la felicidad extrema que me da el Señor cuando esté pasando por situaciones difíciles. ¿Qué dice el versículo 13 al 16, aunque allí dice 14? Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Gracias, Mauricio. Entonces tenemos allí, yo lo que hago es formular una pregunta con cada una de las características. ¿Qué espera el Señor de el discípulo en cuanto a su manera de vivir? Ahora, con base en lo que Mauricio amablemente leyó, ¿qué creen ustedes? ¿Qué espera el Señor del discípulo en cuanto a su manera de vivir? ¿Cuál será la característica que espera el Señor de su discípulo? La obediencia. Obediencia, ¿qué más? Testimonio, muy bien. El Señor está usando allí dos ejemplos y nos dice, ustedes, si son mis discípulos, son la luz del mundo. Ustedes, si son mis discípulos, son la sal de la tierra. ¿Cierto? Son los dos. Y la sal da sabor, dice, y la luz alumbra. Él no espera de un discípulo que estés debajo de una mesa oculto para que nadie lo vea. Él no espera de un discípulo que sepa a lo mismo que saben los demás. ¿A qué sabe este mundo? A perdición, a podrido. Porque todas las obras de este mundo conducen al mal. Este mundo está gobernado por Satanás. Y todo lo que este mundo hace sabe a eso, a azufre, a condena, a perdición. Este mundo está en tinieblas. Este mundo no ve la luz del Evangelio. Este mundo no ve, porque no hay luz en él, aparte de la luz que puede dar Dios a través de la vida de sus hijos. Él ya no está aquí, el Señor Jesús ya no está aquí presente. Yo soy la luz, pero Él se fue, está en el cielo. Y entonces nos deja a nosotros como esa luz. La luna no tiene en sí misma luz, ¿cierto? ¿Qué hace la luna? ¿Por qué la podemos ver y por qué se ve blanquita, redondita ya en el cielo? Porque refleja la luz que da el sol. Eso mismo pasa con nosotros. Nosotros en sí mismos no somos luz como tal. Reflejamos la luz de Cristo y por eso podemos estar apagados o encendidos. Podemos estar mostrándole al mundo quiénes somos o no. Un excelente testimonio es una característica que debe estar presente en la vida de un discípulo de Cristo. ¿Cómo estás en cuanto a esta característica? ¿Tu vecino sabe que eres creyente? Y lo sabe porque te ve salir todo pintoso cada domingo y juicioso a la misma hora para llegar al culto. ¿O lo sabe porque le has golpeado y le has llevado un panecito y le has dicho, ven y hablemos del Señor, conocías de Cristo, te lo quiero presentar? ¿Lo sabe así como de lado? ¿Es lo que quiero decir? ¿Lo sospecha? ¿O lo sabe porque se lo has dicho en la cara? Soy hijo de Dios y te quiero compartir esta verdad acerca de la palabra. No sé si me hago entender. El testimonio es más que portarse bien, es más que tener una Biblia, es más que tener el carro con un logo, yo amo a Jesús. ¿Qué hace un testimonio, señor abogado? ¿Qué hace un testigo? Un testigo da fe de lo que le consta de lo
ya visto para que el juez tome la decisión. ¿Para qué sirve un testigo que se queda callado? Testimonio. Sois la luz. La luz afecta todo lo que se le atraviesa por delante, ¿o no? ¿Han estado en un lugar en donde cerrar los ojos y abrirlos da igual? Cuando no hay luz. Y ustedes con un mero... Conocí una luciérnaga, dijo mi hija esta mañana. Con una mera luciérnaga ya cambia el ambiente completamente. Eso es ser luz. Sal. Un poquito o para arriba o para abajo cambia una receta, ¿o no? Los señores que saben cocinar. A mi mamá le encanta sin sal. No he podido llegar a ese punto. La sal. Pensemos en otra característica del discipulado. Vamos a leer versículos 17 al 20. Otro varón que me ayude, por favor. De 17 al 20 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas gracias. ¿Qué espera el Señor de un discípulo en cuanto a su relación con los mandamientos? ¿Qué espera entonces el Señor, el Maestro, que haga un discípulo con los mandamientos? Versículo 17, ¿qué dice? Muy bien por las respuestas. Dice: no he venido para abrogar o derogar, dejar a un lado, no hacer cumplir, que no valga la ley o los profetas, sino para cumplirla. Él ha venido para cumplir la ley. Y luego en el versículo 19 dice al final: mas cualquiera que los haga, ¿y qué más? ¿Qué dice después de los haga? Y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor espera, anhela que nosotros no solamente cumplamos sus mandamientos, siguiendo su ejemplo, sino que además los enseñemos a otros. Va relacionado con el punto anterior del testimonio. ¿Será fácil hacer, cumplir, llevar a cabo sus mandamientos? No siempre, ¿no? Hay algunos que son más fáciles, otros que son más difíciles, depende de cada uno, su vida, su relación con el Señor. Pero se espera que un discípulo cumpla con la voluntad de su Padre, de su Señor, de su Maestro. Como no es tan fácil, recordemos las bienaventuranzas. No es fácil dar buen testimonio en todo momento. Pero si usted llega ante su vecino, le golpea y le quiere compartir del Evangelio, y el Señor lo mira y le cierra la puerta, bienaventurado. Si abre la puerta y lo invita, pues mucho más bienaventurado. Si usted quiere cumplir con el mandamiento y usted cae y se levanta y vuelve y cae y vuelve y se levanta, pero usted anhela hacer la voluntad del Señor, piensa en bienaventurado. Estás intentándolo, yo estoy contigo, vas a ser feliz intentándolo, hasta que llegue el día en su tiempo que lo logres. Y continuarás con otro y con otro y con otro y con otro, porque perfectos no vamos a ser sino hasta cuando venga nuestro Señor por nosotros y nos glorifique. Bienaventurados. Entonces, ¿qué espera el Señor? Una sola palabra: obediencia. Un discípulo debe obedecer la voluntad de su Maestro, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. Debe hacer la voluntad del Señor. Una amiga de una hija le decía: a veces no me cae bien Dios, porque ¿cómo así que las parejas tienen que ser solo hombre con mujer? Mi hija se pone a pensar y en su momento entiendo que no supo cómo responder
tampoco había mucho de qué hablar si no estamos sintonizados. Pero gústenos o no gústenos, los mandamientos están y las normas que Dios pone están, y no todas las vamos a entender. Habrá unas en las que Dios sí claramente nos explica el por qué y cómo es beneficioso y cómo se debe cumplir y etcétera. Hay otras que simplemente dice, es así, y si le gustó bien y si no, pues no le gustó, yo soy Dios y usted obedezca. ¿Me hago entender? Hay momentos en que nos encontraremos con la palabra del Señor y pero Señor, ¿cómo me pides esto? Perdón, te lo estoy pidiendo. Vaya y lave la loza. Juliana Pérez, que vaya y lave la loza. Ya la lavé ayer. La acabé. Vaya y lave la loza. Obediencia. Y como no es tan fácil, pensamos ¿en qué pensamos? Versículos 1 al 12. Bienaventurado. Bienaventurado, porque no es fácil obedecer, pero es lo que Dios quiere. No lo entiendo, Dios lo quiere. No le veo el propósito, Dios lo quiere. Me está saliendo mal, Dios lo quiere. Obediencia. Pensemos en otra característica, versículos 21 al 26. Si me ayudan leyendo, les agradezco mucho. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Gracias. ¿Qué espera entonces el Señor del discípulo en cuanto a su comportamiento con los demás? Otra área. Ya vimos un poco en la relación del discípulo con el Señor en cuanto a sus mandamientos, vimos un poco del discípulo en cuanto al mundo en general, pero aquí nos trae a un área más cercana, mi prójimo, aquella persona con la que vivo, con la que trabajo, con la que me encuentro, generalmente con la que tengo una relación un poco más cercana. ¿Qué espera que sea el comportamiento de un discípulo para con los demás? Piénsenlo muy bien. El Señor habla allí en un ejemplo práctico de cómo le estás hablando tú a la otra persona, cómo te estás dirigiendo tú para con el otro, y me hace pensar mucho en la relación de esposos. Allí es donde de pronto hay más confianza, donde más nos conocemos y a veces hablamos más escuetamente. Incluso pienso yo, y esto es pensando, a veces somos más descuidados para hablar con nuestros hijos que con nuestra esposa. En mi caso a veces pasa así, no sé en el caso de ustedes, pero en estas relaciones tan cercanas se mide mucho la calidad del discípulo. ¿Estás atropellando a tu esposa, a tus hijos o a tu esposo cuando le hablas? ¿Le estás haciendo sentir poca cosa? ¿Le estás dando poco valor a esa persona que dices amar con todo tu corazón? Porque uno con el jefe es muy formal, no, doctor, muy buenos días, ¿cómo me la acaba de ir? Muy bien, le traigo su tintico, ¿qué necesita? ¿Sí? O con el vecino, ¿cómo me la acaba de ir? Mi hija se burla, el vecino, no viven a 10 cuadras y son vecinos, le dice uno a todo el mundo, uno llega a un pueblo a visitar, vecino, ¿cómo está? ¿Y cuál vecino si no viven cerca? Pero en fin, a esas personas que como que les hablamos formalmente, pero llévenlo allí, discípulos, a su hogar, a su esposa, a sus hijos. ¿Cómo son esas charlas? Esas palabras que usas para hablarle a esa persona que dices que amas. ¿Estás edificando a esa otra persona con lo que le dices
Tu lenguaje corporal, porque no es solamente las palabras. Tu ceño, yo me la paso aquí, ya tengo las arrugas marcadas porque me la paso con cara de bravo. Cómo pone las manos, el tono de la voz, todas esas cosas dicen mucho de qué estás sintiendo. ¿Cómo te sientes tu esposa cuando tu esposo te habla y estando él molesto? No él cuando está buscando otra cosa, porque eso ahí sí las tratan súper bien, las tratamos, pero cuando estamos de mal genio, ¿cómo le hablamos a nuestras esposas? ¿Se sienten amadas? Esposas, no me digan nada ahorita, solamente ténganlo allí, ¿sí? Esposos, ¿se sienten amados cuando les están diciendo, ¿por qué me hace ese reguero? ¿Por qué me entra con las patas todas llenas de barro al apartamento? ¿Se están sintiendo amados en ese momento? El discípulo en cuanto a su comportamiento para con los demás. Debemos buscar estar en paz con todas las otras personas. Y estar en paz para estar en paz se requiere una buena charla, un buen diálogo, una manera adecuada de expresar lo que estoy sintiendo, de hacerle caer en cuenta al otro si está en un error. Pero bien interesante versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Incluso si yo sé que es mi esposa la que está brava conmigo por algo, el discípulo va y busca a la esposa y le dice, ¿qué tienes? Nada. Yo sé que si tienes algo, ven, hablemos. No tengo nada. ¿Sí? Busca reconciliarse con la otra persona. De un discípulo se espera entonces que no haya maltrato hacia ninguna otra persona. Si estés de mal genio, así tengas toda la razón, debemos estar en paz con los demás, buscar hablar bien, buscar tener buenas relaciones, así no te caiga bien, así esa persona sea difícil. No es fácil, entonces pienso en versículos 1 al 12, bienaventurado cuando me cacheteen pueda poner yo la otra mejilla y aceptar mi error o aceptar la falla o simplemente pensar que esa persona no es perfecta como yo tampoco soy perfecto y por eso puede estar equivocada y comportarse mal, pero le sigo amando y le sigo hablando y comportándome con ella de la mejor manera. Eso hace un discípulo. Pensemos en otra característica más, versículos 27 al 30. Sigo pidiendo apoyo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué espera el Señor del discípulo en cuanto a su santidad? Y las palabras del Señor son bastante dicientes allí, son muy francas. Y no en el sentido en que realmente tengamos que sacarnos un ojo cuando estemos mirando algo que no deba ser, sino que se espera del discípulo que tome acciones drásticas para cuidar su santidad, que sean acciones que realmente demuestren su interés por ser santo. Y el pasaje suena mucho a ustedes hombres que sufren de eso más que nosotras mujeres. Sí, lamentablemente para nosotros los ojos son más difíciles de controlar que para ustedes las mujeres, pero eso no hace que aplique a todos por igual el sentir de las palabras del Señor. Sean drásticos, radicales con las decisiones que ustedes están tomando para ser santos. Si el programa de televisión que se está emitiendo no te conviene, deja de pagar cable. Más drástico aún, vende el televisor. ¿Cómo le parece a este que está diciendo?
¿Por qué no somos capaces de salir del televisor si no nos está causando bien, sino al contrario mal? ¿Por qué no le estamos poniendo filtros a las páginas de internet que visitamos? ¿Por qué no estamos, y imagínense ustedes todo lo que necesitarían hacer y que yo necesitaría hacer para ser más santo? Si realmente queremos serlo. Porque si realmente en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro ser no está el interés de ser santo, pues sigo haciendo lo mismo que venía haciendo. Alguien en la universidad me decía, si usted hace siempre lo mismo, con las mismas herramientas, ¿cómo espera usted obtener un resultado diferente? Y me suena lógico. Si siempre hago lo mismo, siempre mi esposa se va, tengo 2 horas libres, tengo un computador enfrente, tengo problemas con la pornografía y entro a la página de siempre, el Espíritu Santo no me va a mandar un rayo en ese momento que me queme, o sí, seguramente puede hacerlo, pero si hago lo mismo de la misma manera, con las mismas herramientas, todas las veces, ¿por qué va a pasar algo diferente? Si te sientas a hablar con la misma persona que te habla del mismo chisme y tú le sigues preguntando, ¿por qué vas a hablar de otro tema? Hay que ser radicales en las decisiones que tomamos para ser santos. Y no puedo decirles qué hacer, porque cada uno de ustedes conoce en qué punto es débil, en dónde está su ojo débil, su mano débil, qué es lo que tiene que sacar o cortar y echar afuera. Si eres discípulo, vas a querer ser santo. Y ojo, eres discípulo porque eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, te animamos a que seas hijo de Dios porque eso va a ayudar a tu santidad. ¿Difícil? ¿Ser radical? Sí. ¿Quién va a ir a vender el televisor ahorita que se acabe el este? ¿Quién va a dejar de pagar internet? No, hermano, las tareas de los hijos. Bienaventurados si hacemos la voluntad del Señor como discípulos. Se acaba el tiempo, me toca correr. ¿Qué espera? Pureza, disciplina es lo que espera el Señor en nuestra vida. Acciones radicales que me lleven a realmente ser santo. Versículo 31 y 32 y vemos una característica más. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. El que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor mantuvo siempre su posición en cuanto al matrimonio. Y es que para Dios el divorcio no existe. Esa fue su posición siempre. Y pueden leer desde Génesis, Apocalipsis, y la posición del Señor es, el matrimonio es para toda la vida. Que hay alguna excepción por la dureza del corazón, es otra cosa. Pero un discípulo va a tener claro eso en su cabeza. ¿Cuál es la idea del Señor en cuanto al matrimonio? Hasta que la muerte nos separe. No se le cruza en la cabeza a un verdadero discípulo del Señor la palabra divorcio. Esa palabra se prohíbe, se saca del diccionario, no se nombra entre los creyentes que quieren hacer la voluntad del Señor. Que sí, pero que la excusa, que... En la voluntad del Señor está que si tú decides casarte, porque nadie te obliga, con esa persona, y los dos se ponen de acuerdo con eso y hacen un pacto delante del Señor de ser el uno para el otro toda la vida, Él dice, yo lo acepto y será para toda la vida. Un discípulo va a querer, ¿qué espera en cuanto al matrimonio? Básico. Para toda la vida, independiente de los problemas que se vengan, porque va a haber problemas, o por ser discípulos ya son matrimonios felices y vivieron por siempre felices. No, si no se han casado, ¿ya te casaste? Piénsenlo, no es obligatorio casarse, es una delicia, es una bendición completa si lo haces de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero también Pablo dice que si se quieren quedar solteros, bien hacen. Pero si lo llegan a hacer, va a ser para toda la vida.
Discípulos, piénsenlo bien, si no son casados. Si ya son casados, con toda, ya no hay nada que hacer, para adelante, para toda la vida. Difícil, versículos 1 al 12. Bienaventurados, cuando quieran hacer mi voluntad. Pensemos en una más, versículos 33 al 37, discúlpenme, este telonero está con mucho que decir. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis ni en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué espera Jesús, el Señor Jesús, en cuanto al discípulo y su palabra? Integridad. Fácil. Debemos ser íntegros. Si nos comprometemos, cumplimos. Si decimos que vamos a hacer, hacemos. No se debe, es que con uno nunca sabe. Él dijo que llegaba a las 10, pero pues lleguemos como a las 10:30, porque las 10 de él vienen siendo las 10:30 del resto de los mortales. Si me preguntan a mí, en mi casa yo tengo un problema con eso, porque a mí me gusta ser puntual. Entonces yo digo, las gualteros no salen. Claro, las culpables siempre la esposa y los otros, ¿no? Uno no, eso sí es clásico. Y eso ha sido fue, ya gracias a Dios no tanto, un punto álgido en la relación entre mi esposa y yo, porque yo quiero llegar temprano, me gusta llegar temprano, me parece que es parte de mi integridad el cumplir con mi palabra. Y los domingos, que teníamos que estar a las 7:30 empezando el ensayo para el culto, difícil levantar a mi querida y amada y preciosa esposa. Entonces era la lucha, mi amor, ya sobra, mi amor, ya toca, mi amor, ya. Hasta que un día dije, no me voy a amargar más la vida, en serio, o sea, se daña mi santidad, tengo que tomar acciones radicales. Tú verás si te levantas o no. Y yo me levanté. De ahí en adelante no la volví a llamar. Ella muy amablemente recapacitó en su interior y cambió su manera de actuar y ahora anda muy juiciosa, levantándose temprano. Me escuchara, me regaña por estar contando nuestras intimidades. Pero el punto es que un creyente, se espera de un creyente que nadie dude de lo que dice, que no tenga que estar firmando contratos. Hoy toca, pero no sé si llevarlos a entender eso. O sea, si tú dices que vas a dar la libra para tal cosa, la das. Si tú dices que vas a llegar, llegas. Si tú dices que no vas a hacer, no haces. Tu palabra debe valer, como con los abuelitos, que si yo le dije que sí, ya no me pregunte más, yo le dije que sí, no insista, no me cree, yo no soy mentiroso. Integridad. Versículos 38 al 48 y terminamos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera poner el pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué espera Jesús entonces de un discípulo en medio de las pruebas que puedan llegar a su vida?
¿Qué va a pasar cuando lo malo llegue? ¿Qué va a pasar cuando me hieran la mejilla? ¿Qué va a pasar cuando me busquen problema? Cuando me pidan, me obliguen a hacer algo? Cuando me quieran quitar lo que por derecho es mío. ¿Qué va a pasar con un discípulo? ¿Que responderá igual? ¿Que se limitará a hacer lo que le corresponde hacer? Y creo que esta es la cúspide en este capítulo, esta porción es la cúspide de lo que el Señor Jesús viene diciendo. Contexto, estaba el Señor hablando de las multitudes. Entre esas multitudes hay creyentes y hay no creyentes. Él les dice, si quieren seguirme, bienvenidos. Pero no va a ser fácil, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes, bienaventurados. Y empieza a darles características. Yo esperaré de un discípulo que haga esto, que sea así, que sea así. Y todos están allá meditando, ¿será que me le mido a ser discípulo? ¿Será que me le mido, tengo que ser de buen testimonio? ¿Tengo que comportarme bien con los demás? ¿Tengo que, si me caso es para toda la vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está pensando allá los discípulos y los que no son discípulos, ¿me le mido a ser discípulo? ¿Empiezo a caminar en el camino del discipulado? Y espero que así estén ustedes pensando, ¿vale la pena hacerlo? Entonces la tapa aquí les dice, y entonces lo que espero de ustedes es que su estándar sea más alto que el de los demás. Si les dicen que caminen 1 milla obligados, ustedes no van a ir a demandar allá ante la fiscalía porque me están haciendo caminar 1 milla, no, van a caminar 2. Si les dan una cachetada, ustedes no van a ir a demandarlo por daños y perjuicios, no, van a poner la otra mejilla. ¿Ven el nivel que está pidiendo el Señor para un discípulo? Porque a veces uno dice, no, pues con que yo vaya los domingos, con que yo asista al discipulado, con que vamos bien, soy un buen discípulo. Te estás quedando corto. Te estás quedando corto, si ese es tu estándar. El estándar del maestro es más alto. Debemos ser destacados de entre los demás civiles si somos hijos de Dios. Debemos ser ejemplares, debemos ser el demostrar. Si eres un hijo de Dios, se espera eso de ti. No que pases desapercibido, no que solamente seas buena persona, no solamente que hables bien a los demás, no solamente que tengas un buen matrimonio. ¿Qué se espera? Versículo 48. Léanlo allí en su versión. Se espera la perfección en un discípulo. Ser bueno no es suficiente. Se espera que seamos perfectos. No, es que esa palabra también se traduce como maduros, no necesariamente quiere decir que no haya falla en nosotros porque somos pecados. Sí, está bien. Pero eso es lo que espera el Señor de nosotros. La madurez, la perfección, como yo lo soy, así tienen que ser ustedes. Con eso termino. Pensando que el Señor quiere discípulos, que todos nosotros, si somos hijos de Dios, somos discípulos, y que como discípulos debemos cumplir con las características de un buen testimonio, el cumplir los mandatos del Señor, una buena relación con lo que nos rodean, santidad y acciones radicales para conservarla y cuidarla, una vida matrimonial ejemplar, integridad en lo que decimos y un mayor estándar de vida que los de cualquier otra persona. ¿Se le van a medir a ser y a hacer como discípulos o llevar a cabo el papel de discípulos? Espero que sí, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos discípulos activos, que seamos discípulos en todo el sentido de la palabra. Padre, gracias por esta mañana, el ánimo que nos das. Gracias porque no estamos solos y no va a ser fácil, pero bienaventurados por cada uno de nosotros. Vamos a recibir bienaventuranzas, felicidad extrema al querer cumplir con estas características de un discípulo. Danos la fuerza, el ánimo, la voluntad, las acciones correctas para poder llegar a ese estándar que tú pides de nosotros. Gracias por esta iglesia que quiere hacer lo que tú quieres, Señor. Gracias por mi vida, por mi familia, queremos hacerlo. Ayúdanos a hacerlo conforme a tu voluntad. Gracias porque estás con nosotros y gracias porque me permitiste tener la voz suficiente para enseñar. Amén.